Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer un ejemplo. Vamos a continuar con el curso. El ejemplo dice lo siguiente. Tengo una señal x de t que es igual a Euler elevado a las 2t por nu de t más Euler elevado a la menos 3t por nu de t por nu de menos t. El ejemplo lo que nos pide el ejemplo es encontrar la transformada de Laplace de la suma y la región de convergencia. Entonces vamos a resolver. Para eso vamos a decir que esta es nuestra señal x1 de t y esta es nuestra señal x2 de t. Entonces, ¿en qué consiste la solución? Sería encontrar la transformada de Laplace de cada señal. Entonces cojo mi señal x1 de t, que es igual a Euler elevado a la 2t por nu de t, y le aplico la transformada de Laplace. Y al aplicar la transformada de Laplace, ustedes ya saben que esto es igual a 1 sobre s menos 2 por el 2 que está aquí, con una región de convergencia para los reales de s mayores que 2. Ahora, si yo tengo mi otra señal x2 de t, en este caso es Euler elevado a la menos 3t por nu de menos t, este ejemplo coincide con la propiedad última que di, ¿sí? Dense cuenta que aquí tiene menos en el exponente, pero no tiene menos en la base de Euler. Entonces la respuesta es menos 1 sobre s más 3, pero para la región de convergencia R menor que menos 3. Vuelvo y repito, la propiedad que se aplica para esta señal fue la que di en la clase pasada, en la que les había dicho que era especial porque la propiedad en la que ustedes están acostumbrados es que aquí hay un menos. Hay un menos aquí, menos acá y menos acá. Y de ser así, no lleva un menos aquí. Pero en este caso, para este ejemplo, no tiene menos aquí. Entonces cuando eso ocurre, cuando la base positiva y hay menos en el exponente, debe ser negativa la solución. Y la región de convergencia de esta forma, menor que menos 3, que corresponde al exponente. Otra forma, si dudan, es que lo resuelven con la definición de convolución y les va a dar el resultado. Ahora vamos a graficar la región de convergencia. ¿Cuáles son para esta región de convergencia, cuáles serían los limitantes? Serían 2 positivo y menos 3. Pongo las asíntotas. Y grafico. Aquí dice los mayores que 2. Los mayores que 2 vienen para acá. Y acá dice los menores que menos 3. Los menores que menos 3 vienen hacia la izquierda. Como ustedes ya deberían saber, aquí estamos aplicando la propiedad de linealidad para la transformada. Y cuando esto ocurría, la región de convergencia R' era de la forma R1 intersección con R2. Tendría que encontrar la intersección entre las dos regiones de convergencia. Como aquí no hay intersección, Como aquí no hay intersección, entonces no hay transformada. O mejor dicho, no hay región de convergencia, R o C, entonces no hay transformada. ¿Sí? Ese es el objetivo de este ejemplo, para que ustedes puedan darse cuenta que también puede haber casos en los que no está definida la transformada o no hay transformada.
¿Y por qué no hay? Porque no hay región de convergencia para para nuestro ejercicio, porque la propiedad que nos dice, porque estamos aplicando la linealidad, que es aplicar la transformada de Laplace a la primera y luego a la segunda, sumarlas, y la región de convergencia es la intersección entre las dos. Como en este caso no hay intersección entre las regiones de convergencia independientemente, entonces no hay transformada de Laplace. ¿Ya? Para ese ejemplo, vamos al siguiente tema. El siguiente tema será transformada inversa de Laplace. Ya este es el tema, transformada inversa de Laplace. Ya, como ustedes se lo han de imaginar, este, todos sabemos que la transformada normal es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia S, donde S es una variable compleja. La transformada inversa es lo contrario, es pasar de xs a x de t, o sea, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Es regresar. Para eso se tiene que tener en cuenta algunos principios. Vamos a ver la teoría detrás de esto y más adelante veremos ejercicios. Primero, utilizando la fórmula de inversión. Ya, ¿cuál es esta fórmula? O sea, así como como la transformada de Laplace tenía una fórmula, la inversa de la transformada de Laplace también va a tener una fórmula. Esta fórmula es x de t, que vendría a ser la función en el dominio del tiempo que queremos, es igual a 1 sobre 2pi por j. J es la variable compleja, ¿no? La parte imaginaria. De la integral de c, que es una constante, ya vamos a ver qué valor tiene c, por j, que es la parte imaginaria, por infinito, hasta c más j por infinito, de la señal x de s, que está en el dominio de la frecuencia, que es la que queremos llevar al dominio del tiempo, por Euler elevado a la st, donde s ya saben que es la variable compleja, s, en el dominio de la frecuencia, y t es el tiempo, por ds, diferencial de s. ¿Ya? Aparte de eso, vamos a hacer la siguiente observación. Ponerla por acá. Donde, si la región de convergencia ROC de x de s es de esta manera, o está limitada por sigma 1 y sigma 2. Ustedes se preguntan qué es sigma 1 y sigma 2. Ya les había dicho que la variable compleja S es de esta forma, sigma más JW, donde sigma es la parte real de mi número complejo o mi variable compleja. Entonces sigma 1 y sigma 2 son dos números reales entre los cuales se encuentra acotada mi variable compleja S o acotada mi región de convergencia. Esos son sigma 1 y sigma 2. Y lo que nos está diciendo aquí es, si mi región de convergencia de mi señal x de s está acotada entre sigma 1 y sigma 2, que son, como ya les dije, las dos constantes que acotan mi región de convergencia, son números reales de mi variable compleja s, o vendría a ser la parte real de los polos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que la constante c, que es la que tenemos aquí, esta y esta, también va a estar acotada o contenida por este sigma 1 y sigma 2. ¿Sí? Para que ustedes sepan, tengan una idea de más o menos, por lo menos en qué intervalo estará esa constante c. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer ejemplos en los cuales
podamos aplicar esta expresión para que ustedes puedan ver. Que probablemente no sea necesario, porque más nos iremos por los métodos para poder llegar a la función en el dominio del tiempo, y no creo que sea necesario aplicar la definición. Ya, el siguiente paso es utilizar las tablas de pares de transformados. O más bien otra forma, utilización de tablas de pares de transformados. Ya, ¿cómo es esto? Lo que yo tengo es una señal x de s, que es la señal, la función en el dominio de la frecuencia. Esta yo la voy a poder segmentar en distintas funciones en el dominio de la frecuencia, separarla en algunas funciones dependiendo del grado de la función original, ¿sí? Hasta una xn de s, donde n podríamos decir que es ese grado n. Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces, yo lo que estaría haciendo es aplicar la transformada inversa a cada una de estas señales para obtener x de t. Y aquí tendría x1 de t más x2 de t más x3 de t, punto, 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 hasta el más xn de t. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, pues, o sea, lo que esta mera formalidad quiere decir es que yo tomo la señal original, la segmento en otras funciones que al sumarlas me van a dar la señal original, ¿sí? Y a cada una de estas funciones le aplico la transformada inversa y me van a dar como resultado señales en el dominio del tiempo, que al sumarlas me va a dar la señal en el dominio del tiempo que me representa en su totalidad a la señal en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Y para poder hacer esto de segmentarlas en distintas señales que se pueden sumar, existen algunos métodos. Ya vamos a ver cuáles son. El primero es por fracciones parciales. Hagámoslo en una diapositiva nueva. Por fracciones parciales. Incluso esto ya lo han de haber visto tal vez cuando vieron integrales y tenían que segmentar por fracciones parciales una función para poder separar la función original en, en pequeñas funciones que se van sumando y luego distribuir la integral. No sé si les quedaba algo así. Por ejemplo, digamos que tenían una función f de x y la iban separando en f1 de x, en f2 de x, y se iban sumando así. Entonces, si ustedes querían obtener si se les hacía muy difícil obtener la integral de f de x, podían hacer la integral de las dos funciones parciales que eran más fáciles en teoría, la sumaban y les daba la integral de la función completa, ¿sí? Para eso aplicamos fracciones parciales en integración. Por lo menos yo, cuando recién veía cálculo integral. Se sobreentiende que ustedes, para ver señales y sistemas, ya deben saber el cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero para que lo asocien. Bueno, ¿cómo es esto? Si yo tengo una señal x de s que va a estar definida por un número quebrado, o sea, por un polinomio con un numerador y un denominador, una función racional, si no me equivoco. Vamos a decir que el numerador va a tener un grado, que va a ser el grado m, y el denominador va a tener un grado que va a ser el grado n. ¿Ya? En primer lugar, esto se va a clasificar en dos tipos de fracciones. La fracción propia
la cual tendrá como característica que el grado m va a ser menor que el grado n, o lo mismo, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y la otra es la fracción impropia, que va a tener como característica que el grado m, que es el del numerador, es mayor o igual que el grado del denominador o n. Mayor o igual. En cambio, en la fracción propia, el grado del numerador siempre tiene que ser menor que el grado del denominador. Ahora, dependiendo de cómo sea nuestra fracción, si es propia o impropia, nosotros vamos a aplicar un método para poder obtener las fracciones parciales. Vamos con la primera, fracción propia. Para la fracción propia, fracción propia. Para esta fracción propia, donde ya vimos que el grado del numerador debe ser menor que el grado del denominador, nosotros vamos a poder tener los siguientes casos. Un caso de polos distintos. Ya creo que saben a qué me refiero con los polos distintos, ¿no? Cuando nosotros teníamos, ya digamos que ya tengo la señal x de s de la forma aquí s más, espérense, de la forma s más a, s más b, sobre s más c, por s más d, donde aquí ya sabemos que estos eran los ceros y acá eran los polos. Entonces aquí tenemos polos distintos cuando no son repetidos. A eso me refiero con polos distintos. Y polos repetidos cuando se repetían. Por ejemplo, si acá tengo s más q elevado al cubo, que aquí tengo un polo repetido que se repite 3 veces o de multiplicidad 3. ¿Sí? La multiplicidad es el número de veces que se repite el polo. En este caso es multiplicidad 3. Ya. Una vez que ustedes entienden eso, ya puedo hablar con libertad al respecto de los polos distintos, que es lo que voy a explicar. A ver, para polos distintos, ¿qué hago? Para polos distintos yo tendré que mi función x de s la voy a poder separar en las siguientes fracciones parciales. S menos P1 más C2 sobre S menos P número 2 más pongámosle hasta C3 más C3 sobre S menos P3 más punto 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 y así sucesivamente hasta C sub K sobre S menos PK. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro aquí? O también, ¿saben? También se podría decir que esto llega hasta la expresión C sub n sobre S menos P sub n. Si lo vemos en forma de que sea de orden n, ¿no? Pero dejémoslo con la K nomás. A ver. Ahora, ¿qué es cada cosa? P1, 1, 2, 3, 4 es el número de polos que vamos a tener. Aquí tenemos el polo 1, el polo 2, el polo 3. Aquí la constante C1, C2, C3, hasta la constante C sub K. ¿Sí? Y nosotros lo que tendríamos que hacer, como se supone que S es la variable compleja. Y supone que P los polos son valores que ya tenemos. Lo que nosotros no tendríamos es la C. Estas C que están aquí debemos encontrarlas. No sabemos qué son, qué valor tienen. Y para eso aplicamos esta fórmula. C sub K es igual a S, que es la variable compleja, menos P sub K, que multiplica x de s, que es la señal original, la que está aquí. Y eso lo evaluamos en s igual a P sub K. Vamos explicando rápidamente esto.
Hagamos un ejemplo, algo fácil, rapidísimo para que lo entiendan. Digamos que aquí yo tengo la forma C1 S más 3, por ejemplo, y que este es mi polo número 1. Y así sucesivamente. Aquí tendré otros valores, ¿no? Dependiendo de cómo sea mi expresión. Entonces si yo quiero tener mi C1, esto vendría a ser igual a S menos P sub K, que vendría a ser el polo. En este caso, si yo quiero tener C1, es para K igual a 1. Entonces sería S menos P sub 1 por X de S, evaluado en S igual a P sub 1. ¿Si ven cómo va tomando forma? Entonces C1 vendría a ser igual a S menos P sub 1, que en este caso es 3, por X de S. X de S obviamente es la expresión inicial, ¿no? Que deberíamos conocerla, que debería tener una forma como S más 3 por S más 2 sobre S menos 5. Puede tener cualquier forma. Digamos que nos dan un ejemplo así, que este es nuestro X de S y la hemos separado en fracciones parciales. Entonces aquí yo reemplazo toda la expresión de X de S y luego me dice que evalúe en S igual a P sub 1, que en este caso es igual a S igual a 3. Si yo reemplazo el valor de S igual a 3 aquí, 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 me va a dar un valor, ¿verdad? Una respuesta. Y esa respuesta va a ser mi C1, que voy a terminar reemplazando aquí. Lo estoy explicando así superficialmente porque no quiero entrar en detalles todavía. Más adelante vamos a hacer un ejemplo completo. Ahorita solo quiero que traten de entender cuál es el proceso matemático que se sigue para que puedan tener esa abstracción matemática. Bueno, entonces la fórmula como tal es esta. Y así sucesivamente, si queremos encontrar C2, sería C sub 2 para P sub 2 y con ese evaluado en P sub 2 y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros tenemos polos repetidos, entonces tenemos para el mismo caso de fracciones propias, para el mismo caso de fracciones propias, que ya sabemos que en las fracciones propias m es menor que n, que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Pero en este caso, en particular, será para los polos repetidos. Vamos a ponerlo aquí abajo para que no se malentienda, como un subtítulo. Polos repetidos. ¿Sí? Primero, ¿a qué me refiero con polos repetidos? Si yo, digamos que yo tengo una expresión x de s, donde tengo acá arriba, por ejemplo, s más 2, y acá abajo tengo s más 1, y acá tengo s más 3 al cuadrado. Este s más 3 al cuadrado es mi polo repetido. ¿Por qué está repetido? Porque es como que yo coja s más 2 y acá ponga s más 1 y aquí ponga s más 3 y lo separe. Es lo mismo, ¿no? Que tener s más 3 al cuadrado. Entonces está repetido dos veces. Y eso es un polo repetido. Cuando yo tengo un polo repetido, yo tengo que aplicar otra fórmula y otro proceso para poder separar en fracciones parciales. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto y voy a explicar a qué me refiero. Ya, primero algo de formalidad. Dice, x de s, como ustedes ya saben, es mi función original, ¿no? Este x de s nosotros vamos a decir que cuenta o posee, como quieran verlo. Vamos, x de s posee un polo representado como P sub i con multiplicidad R. Lo que estamos diciendo aquí es que
nosotros vamos a tener, por ejemplo, un polo S, pongámosle S menos P sub I. O sea, formalmente, ¿no? Los factores que tengo acá, S más A, S más B, no me importa lo que está arriba, esos son los ceros. Ahora tengo un S menos P sub I. Y esta es mi X de S. Con multiplicidad R, R es el grado al que está elevado, ¿sí? Multiplicidad se refiere al número de veces que se repite. Por ejemplo, si yo tengo S más 2 elevado al cuadrado, aquí R es igual a 2, es de multiplicidad 2. Es el número de veces que se va a repetir el polo. Bueno, entonces, teniendo en claro a qué me refiero con esto, ¿no? Si X de S puede ser un polo P sub I con multiplicidad R, me refiero a que P sub I es un polo que se va a estar repitiendo R veces, ¿verdad? Ya, entonces yo debo decir que X de S tendrá entre sus términos la siguiente representación. Tendrá entre sus términos la siguiente representación. O sea, las fracciones parciales de X de S se van a representar de esta manera. Lambda 1 sobre S menos P sub 1 más lambda 2 sobre S menos P sub I al cuadrado más lambda 3 sobre S menos P sub I al cubo y así sucesivamente hasta lambda sub K sobre S menos P sub I elevado a la R, que es el orden de multiplicidad o las veces que se repite. Y esos lambda, porque obviamente así como en el caso anterior, S es la variable compleja. P son los polos que sí conozco, los conocemos. Lo que no conozco son los lambda o las constantes. Entonces, la fórmula para poder determinar esos lambda será de esta forma. Lambda sub R menos K, ya vimos que R es el orden de multiplicidad o el orden del número de veces que se repite, y K es el polo con el que estamos trabajando. Si queremos el lambda 1, K es 1. Si queremos el lambda 2, K es 2. Si queremos el lambda 3, K es 3. Esto es igual a 1 sobre K factorial por la derivada késima con respecto a ds K. Y eso multiplica a S menos P sub I, que es el polo con el que estemos trabajando, elevado a la R, que es el orden de multiplicidad, por X de S, que es la función original, ¿sí? La que me dan. Y eso lo evaluamos en S igual a P sub I, que es el polo con el que estamos trabajando. Y así es como se hace. Bueno, esta es la fórmula, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de los problemas, vamos a hacer un ejercicio para que quede bien claro. De momento pueden irse aprendiendo la fórmula. Ya, ahora vamos a avanzar con el otro. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro caso que era para las fracciones impropias, este de aquí. Ya, entonces vamos a poner fracciones impropias. ¿Cuándo eran las fracciones impropias? Cuando m, que es el grado del numerador, era mayor o igual que n, que es el grado del denominador. Ya, antes de explicar bien a fondo fracciones impropias, necesito que recuerden lo siguiente, para que no haya dudas. ¿Cómo nosotros resolvemos 9 dividido para 2? Si divido 9 para 2, eso es igual a 4, 2 por 4 es 8, 9 menos 8 me da 1. ¿Qué es cada cosa? Este de aquí es el dividendo.
dividendo vendría a ser el 9. El 2 es el divisor. El 4 vendría a ser el cociente. Y el 1 vendría a ser el residuo. ¿Por qué hago esto? Porque necesito que ustedes recuerden esto. Yo puedo decir que 9, en este caso, 9 dividido para 2 es igual a 4, que es el cociente, más el residuo, que es 1. Y es verdad. Bueno, como iba diciendo, aquí tenemos la siguiente expresión. Si yo divido 9 dividido para 2, esto es igual a 4, más 1 dividido para 2. ¿De dónde sale esto de aquí? Esto sale de lo siguiente. 9 vendría a ser igual que multiplicar 2 por el 4, o el divisor por el dividendo. 2 por 4, y eso sumarle el residuo, que es 1. ¿Verdad? Entonces 9 es igual a 2 por 4, que es 8, más 1 es 9. Entonces 9 es igual a 9. Pero si yo divido toda la expresión para 2, me queda esto. El 2 se va con el 2, me quedan 9 medios, es igual a 4 más 1 medio. Y de ahí sale esto. Entonces de aquí nosotros podemos decir lo siguiente, que el dividendo, de ahí sale lo siguiente, dividendo para el divisor es igual al cociente más el residuo y el residuo dividido para el divisor. ¿Ya? Esto también se lo representa de otra forma, ¿sí? De aquí nosotros podemos decir lo siguiente. Esto se lo representa de otra forma también. Yo lo he visto así como P dividido para Q, y aquí el residuo y el cociente. Entonces podemos decir que el dividendo, que es P, dividido para el divisor, que es Q, es igual al residuo, que es R. Perdón, es igual al cociente, que es C, más el residuo, que es R, dividido para el divisor, que es Q. Entonces tenemos eso, ¿no? Que sale de lo que ya expliqué hace un momento. Ahora, ¿por qué es necesario que les haya hecho este refuerzo? Porque, por lo siguiente, en fracciones impropias, como es el caso, yo voy a tener una función x de s, en el cual el grado del numerador va a ser mayor o igual que el grado del denominador. Y cuando esto pase, yo voy a tener mi expresión n de s sobre d de s, que sería el numerador sobre el denominador. Y lo que yo voy a hacer es dividir. Voy a dividir los polinomios, literalmente, voy a dividir, los voy a tener que dividir. Y eso lo voy a expresar de la siguiente manera. Como Q de S, que va a ser el cociente, más R de S, que va a ser el residuo, sobre D de S, que va a ser el divisor. En este caso vendría a ser el de aquí abajo, ¿sí? Entonces por eso le hice este refuerzo, porque aquí lo que yo voy a hacer es dividir el numerador para el denominador, como nos enseñaron en el colegio, división de polinomios. Y yo voy a decir que mi señal x de s es igual
a QDS, que es el cociente, más el residuo sobre el divisor. Y eso ya lo demostré acá. Y luego lo que yo hago obviamente es aplicarle la transformada inversa a cada uno de estos componentes. Le aplico la transformada inversa a esto, le aplico la transformada inversa a esto, y eso ya lo llevo al dominio del tiempo, y luego eso lo sumo. Y ya me quedaría la señal de x de t, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegaría la clase de hoy día. Mañana vamos a ver otro tema y más adelante hacemos ejemplos. Eso vendría a ser todo por el momento. Como siempre, es mi deseo animarlos a que sigan estudiando, que se superen a sí mismos, que busquen el conocimiento como un estilo de vida. ¿Sí? Los quiero mucho, por favor compartan y suscríbanse. Nos vemos.